En esta interesante plática con Camilo Chacón, hablamos de lenguajes de programación. Hablamos principalmente de dos lenguajes. Primeramente hablamos de Mojo, que es un lenguaje muy nuevo y muy interesante, creado por Chris Lardner, que es el mismo creador de el, el tooling para compiladores que casi todos los lenguajes modernos usan ahorita, que se llama LLVM, y de otra cosa que se llama MLIR o MLIR, algo similar se pronunciaría. Es un lenguaje que promete mucho porque está pensado directamente para hacer cosas paralelas y por lo tanto para hacer cómputo masivo y por lo tanto se lleva muy bien con cosas de AI. De hecho, esa es la promesa de Mojo, que es un lenguaje para desarrolladores de inteligencia artificial. Te invito a que lo veas para que sepas más detalles de este lenguaje y de cómo te puede ayudar. También hablamos de otra cosa que me emocionó mucho, que es de C++ y de cómo te puede ayudar como desarrollador y por qué es un gran lenguaje tanto para desarrollar cosas importantes como para volverte mejor desarrollador. Todo esto me lo contó Camilo y espero que te sirva a ti también. Si tienes algún comentario este episodio, te invito a que lo pongas en los comentarios de aquí abajo y si quieres temas similares también coméntanoslo. Espero que lo disfrutes. Hola, hola Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas noches allá en Europa. ¿Cómo va Bueno, todo? sí, bueno, hay que decir que esta es la segunda salida de este programa, Porque la primera fue en así falso que completamente, ¿no? sí, pero bueno, al menos duró unos pocos minutos. Bueno, Unos- lo que dije anteriormente, feliz de no estar por aquí. Hace 5 meses que no estoy en este programa, que de hecho es mi programa favorito, porque es el único donde me invitan, así que no vuelvo a repetir esa broma. Muy bueno. No, bien. No, está muy bien y eres muy bienvenido acá también cuando quieras venir. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho coordinarnos, ¿no? Nos cuesta mucho por los tiempos y así, pero siempre es bienvenido aquí. Tú. Y bueno, y además estamos trabajando, dando clase en el bootcamp, así que estamos ahí colaborando, enseñando. Exacto. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Camilo, pues un gusto tenerte por aquí. Hoy traemos dos temas que tienen que ver con una sola cosa, que son los lenguajes de programación. Vamos a hablar de dos lenguajes específicamente, primeramente de Mojo y después de C++. Y bueno, el tema de C++ salió porque me escuchaste a la mejor decir este burradas ¿cómo se llama? En la Entrevista con entrevista con Fabián. Fabián. Ajá, en la entrevista con Fabián. Pero la verdad es que vengo a escuchar todo lo que tengas que decir sobre C++ porque es algo de lo que sé muy poco. Yo programé con C, pero nunca, bueno, nunca hice nada serio con C++, entonces ahí vamos a hablar de eso. Pero sinceramente el que más me interesa escuchar es de Mojo, ya que tú ya te metiste mucho más que yo en él. Y bueno, creo que tienes muchas cosas que decir sobre ambos, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos con Mojo. ¿Cómo ves? Sí, sí, bueno, Moyo es algo, un experimento bastante interesante, que todavía está a la espera de lo que va a ocurrir, pero la idea que promueve Moyo o que aspira Moyo es algo que ya ha sucedido antes en la historia de los lenguajes de programación. Por ejemplo, lo que ha pasado con C++, ¿no? Cuando surgió, prometía compatibilidad total con C. Entonces, era un lenguaje que se basaba en otro para poder crecer, desarrollarse. Y Moyo trata de hacer lo mismo. Y esto es interesante porque una de las cosas que la ventaja que tiene eso es que los que quieran aprender Moyo es prácticamente va a ser lo mismo que aprender Python. La curva de aprendizaje será idéntica. Lo que ha ocurrido anteriormente es que han aparecido muchos rivales de Python, por ejemplo Julia, que a mí es un lenguaje que me gusta bastante, pero Julia es otra sintaxis, a pesar de que tiene cosas similares, es muy diferente en otros aspectos. Entonces, no es tan fácil pasar de Python a Julia. En cambio, Mojo lo que trata de hacer algo totalmente distinto, ¿no? Es sea poder, con la misma sintaxis de Python, añadirle nuevas características y esas características conllevan, de hecho, poder escribir un compilador nuevo, ¿no? Porque lo que promete Mojo es que sea mucho más eficiente que Python, pero que la curva de aprendizaje sea más o menos la misma, ¿no? Bueno, sí, sí, y bueno, para los que no hayan escuchado de Mojo, le estoy presentando la página aquí.
esta es la página y creo que la empresa nació para eso, ¿no, Camilo? No sé si te acuerdas, si sabes eso, pero la empresa Sí, Modular nació para eso, para desarrollar Moyo. Y pues bueno, justo eso que dijiste, Moyo es un lenguaje que comparte la sintaxis de Python y que promete mucho mejor rendimiento, ¿no? Por aquí hay alguna... sí. Bueno, uno de los personajes que está detrás de Mojo es Chris Lattner, que, bueno, es el creador de Swift, que es el último lenguaje que es de Apple, ¿no? Que superó a C Objective, que era un lenguaje horrible, ¿no? Y Swift era algo mucho más amigable. Y Chris Lattner también es el creador de LLVM, que es hoy en día el estándar para construir compiladores, por ejemplo, el compilador de Rust, compilador de Swift y otros lenguajes Julia están construidos sobre la LLVM, que es un framework para trabajar en bajo nivel en compiladores, ¿no? Así que cuando yo vi eso dije, vale, esto pinta bien porque es alguien con mucho peso, que genera mucho respeto y ya he tenido muchos proyectos importantes anteriormente. Entonces, si él dice que va a desarrollar algo que va a ser muy bueno, hay que prestar atención al menos, ¿no? Sí, bueno, a ver, déjame ver si puedo encontrar aquí a Chris Lattner, pero lo que iba a decir es que yo creo que todo lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo actualmente en lenguajes de programación, descansa sobre sus hombros, ¿no? O sea, él que hizo el LLVM es justamente, este, digamos que es el que mantiene bueno, esto, ¿no? Ah, Sí. Bueno, sí, él de hecho tomó una estrategia muy interesante y que no es muy popular hoy en día, al menos en los últimos lenguajes que se han creado populares, y es que es privado al principio, es decir, él crea una empresa privada y un grupo selecto de desarrolladores va a ser los que van a construir la primera versión estable de Mojo. No todos hacen eso, porque muchas veces los lenguajes lo empiezan a hacer open source desde el comienzo, ¿no? Entonces él dice, de hecho en el repositorio lo menciona, que la estrategia de crear un equipo pequeño lo vas a avanzar mucho más rápido y además están totalmente cohesionados en una misma filosofía, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en un proyecto así, para que no hayan estos cruces de opiniones, ¿no? Entonces mejor tener un grupo que esté totalmente enfocado y que piensen todo más o menos igual en el mismo objetivo, ¿no? Seguramente va a pasar lo que ocurrió con Swift, que al principio fue más o menos lo mismo, hasta que después lo liberaron en open source, ¿no? Pero hasta que no creen la base del código, las primeras versiones, como los cimientos, va a estar cerrado el desarrollo. sí, sí, de acuerdo. Bueno, ahorita estás hablando de muchas cosas de este artículo que quería compartir y que creo que ya lleva como 3 o 4 veces que hablo de él, pero les los recomiendo mucho a quienes no hayan leído. Eso que tú estás diciendo lo dice exactamente aquí, ¿no? Dice que Chris Lattner, que es el creador del LLVM, y más adelante de una cosa que se llama MLIR, justamente hizo eso, que él quiso revolucionar los lenguajes con Swift, ¿no? Y que Swift Sí, implementa muchas ideas justamente de lenguajes modernos, pero pues al estar justamente dentro de Apple, al estar como, digamos, le dice, aquí el artículo dice que está como en un ambiente pues demasiado corporativo, no puede avanzar Swift como él quería, ¿no? Y una de las cosas que dice aquí es esto de Swift, ¿no? De que Swift es un como azúcar sintáctico para la representación intermedia de LLVM, que es una de las cosas de las que más poderosas es, ¿no? Y bueno, también habla de otros lenguajes que han sido creados sobre la LLVM, y luego habla de MLIR, que dice que MLIR es lo mismo que el resultado, bueno, así que la representación intermedia de LLVM, pero la diferencia es que es para cómputo paralelo, ¿no? Entonces es perfecto para correr en GPUs o TPUs o cosas similares. Y dice que, bueno, lo que dice este artículo que lo escribió, se ve que es uno de los internos, de los que lo hace Jeremy Howard, que también trabaja ahí. Dice que Mojo es el equivalente a Swift, pero en vez de para LLVM, para MLIR, ¿no? O sea, en vez de para código secuencial, es para código paralelo. Entonces, eso que estás diciendo me llama mucho la atención. De hecho, cuando yo leí este artículo me convencí de que quiero aprender mucho Moyo. O sea, sí. aprender. Dime. De hecho, eso que mencionas es una de las claves de lo que hace Mojo, al menos en los benchmarks que están ahí publicados.
que tampoco hay que tomarlo mucho en cuenta, porque esos benchmarks siempre salen favorables para el lenguaje que lo crea, ¿no? Pero hay benchmarks independientes que sí demuestran que es bastante superior. Pero lo que iba es que Mojo, a diferencia de Python, proporciona paralelismo nativo, es decir, ya desde la estructura más básica, a nivel del compilador, a nivel del LVM, su representación intermedia, que es como una especie de capa sobre el ensamblador, ya proporciona paralelismo nativo. Entonces, los que hemos programado en Python con concurrencias, paralelismo, sabemos que Python no es muy amigable para eso. Y de hecho, cuando apareció Julia fue bastante interesante porque daba también esa noción de paralelismo, computación distribuida de manera nativa. Entonces, Mojo trata de hacer lo mismo de manera nativa, pero ya con la misma sintaxis de Python. Entonces, eso es muy interesante. Y otra de las cosas interesantes que proporciona Mojo, y que lo hacen también muy rápido, muy eficiente, es que tiene una cuestión que se llama tipos progresivos, que no estamos hablando de política, no son progresistas de ese tipo, sino que son tipos, sistemas de tipos, ¿no? Porque tenemos tipos dinámicos, tipos estáticos, y los tipos progresivos son una especie de intermedio, es decir, uno, los que sabemos, los que ocupamos Python, hay una cuestión que se llama las anotaciones, ¿no? Le ponemos dos puntos y le ponemos un tipo. Pero esa cuestión no es un sistema de tipos, es simplemente una anotación visual para más que nada ordenarnos en el código, pero yo puedo cambiar el tipo de datos de una variable en tiempo de ejecución y el Python me lo No pasa admite, ¿no? nada. Ujú. Pero aquí sí, la misma sintaxis de Python, pero yo le añado tipos en las variables que yo requiera. En otras siguen entrando entonces por defecto dinámica. Entonces permite esa cuestión, ¿no? Que en algunas variables yo puedo definir un tipo estático y en otras es totalmente dinámico. Y que sea progresivo es que mientras más tipos tú lo vayas añadiendo, se supone que el teorema, un poco leí el paper más que nada por encima, va añadiendo mayor correctitud, mayor verificación en el programa, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante interesante que de hecho lo implementó Mojo, creo que es el primer lenguaje que lo implementa, porque ese paper de tipos progresivos salió hace como, a ver, ¿cuándo salió? ¿De qué año es? Lo tengo aquí. Esto es del año, bueno, 2012. Eso es relativamente nuevo, porque todos sistemas de tipo estático ya son de década de los 80, 90, ¿no? Sí, si no, me lo puedes mandar, estaría bueno para ponerlo Sí, aquí en las notas. Y sí, bueno, lo que entiendo de tipos progresivos es, o sea, es tan progresivo que si no quieres poner tipado, no se lo pones, o no es tan exactamente, progresivo. sí. Sí, puedes, por ejemplo, omitirlo. Y es un poco parecido a lo que hacía Julia también, aunque Julia ocupa otra cuestión que se llama tipos opcionales, que algo también, la idea es similar, pero aquí el tipo progresivo, por lo que tengo entendido, proporciona una mayor seguridad en tiempo de ejecución. Y eso significa que cuando tienes mejores sistemas de tipo, el compilador puede aplicar mejores optimizaciones, ¿no? A bajo nivel. Porque, Mm. claro, uno de los problemas que pasa con Python y es que muchas veces cuando tú tienes un array, una lista, es una lista heterogénea. Es decir, por ejemplo, si tú tienes distintos variables de distinto tipo, string, numérico, booleano, etcétera, eso es una validación, el compilador tiene que validar muchas cosas más, ¿no? ¿Qué tipo es cada variable, ¿no? Eso en tiempo de computación es sumamente lento. Y por eso es que hoy en día la gente que trabaja con data science en Python ocupa NumPy y ese tipo de cosas para evitar ese tipo de cuestiones y transformar las listas y los vectores que sean homogéneos. Porque esa cuestión evita que el compilador esté haciendo muchas más verificaciones. Entonces, este tipo progresivo trata de hacer eso de manera nativa, directamente. O sea, todos los tipos de datos tú le puedes añadir un tipo y ya va a ser mucho más eficiente. Sí, sí, bueno, aquí tengo, aparte de eso que de la pregunta se contesta aquí, no, aquí no hay ningún tipo, ¿no? Esto es Mojo, este es código de Mojo, y si Claro. lo quieren ver es Python, ¿no? Es Bill Python, o sea, parece Python, pero bueno, tiene la sintaxis de Python y parte de lo que es el artículo que les voy a Sí, poner en las notas es que parte de lo que quisieron evitar y que es gran parte de lo que un lenguaje de programación se lleva como trabajo es definir una sintaxis porque dicen que es justamente ir y venir, ¿no? O sea, sí, voy a definir un montón. Entonces dice, pues, ¿para qué nos complicamos la vida? Vamos a hacer algo que ya muchos conozcan y que sea fácil de entender y órale, sí. que se agarran Python, ¿no? Y bueno, eso que dice de tipos progresivos, aquí no hay ningún tipo, ¿no? No veo en No, ningún lado que se declare algo que se declare el tipo de la función. Y ya. Creo que de las únicas diferencias que he visto con Python es esto que requiere un punto de entrada, ¿no? Requiere un punto de entrada. A diferencia de, bueno,
está mucho mejor eso que la cosa horrible que hacemos en Python, ¿no? De esto, ¿no? De if name igual a main, a córrelo, está bueno. Y muy bien, sí, de acuerdo. Voy De, a ver, de dime, hecho, dime. también introduce una cuestión que es, que también, bueno, conectándolo con C++, una cuestión que se llama atracción de costo cero, ¿no? Es decir, yo puedo añadir cuestiones como la metaprogramación, que son capas de abstracción o estructuras, cuestiones así, y no hay un costo en la compilación, ¿no? Directamente es un costo cero. Y esa cuestión es interesante porque para conectarlo con C++, que vamos a hablar después, una de las cosas más importantes de C++ es la metaprogramming, ¿no? Los templates, las plantillas. Y esa Mm, cuestión todo lo que uno genera, los tipos de datos genéricos, es en tiempo de compilación. Entonces es realmente muy, muy eficiente. Y eso Mojo también lo proporciona, ese tipo de abstracciones, una estructura, por ejemplo, que no están en Python, pero Mojo la tiene, la struct, ¿no? Que es muy conocida para los que programan C y en C++. sí, sí, de acuerdo. Bueno, que también las tiene Rust, ¿no? Los Zero Mm. Cost Abstraction. Eso es algo Sí, que creo va mucho con mi analogía de que siempre se le carga la mano a alguien, ¿no? Siempre le cuesta a sí, alguien hacer algo, por ejemplo, si tu lenguaje, digamos, no optimiza mediante compilación, normalmente esa abstracción que hiciste le cuesta el tiempo de compilación, ¿no? Y aquí, exactamente. corrígeme si estoy mal, pero según yo lo que hacen los Zero Cost Abstraction es, a ti te dan como una interfaz de alto nivel como en tu lenguaje, o sea, es como Mm. justamente los strokes y cosas similares, y lo que hace el compilador es transformarlo a código digamos que de más bajo nivel para que no sea una abstracción que le cueste al tiempo de ejecución. A eso se Exactamente, refieren sí. los Zero Cost Sí, Abstractions, o sí, sea, que no exactamente. cuesten tiempo de Sí, ejecución, ¿no? sí, exactamente. Sí, todo se carga sobre el tiempo de compilación. Y en Exacto. ejecución es realmente muy eficiente, ¿no? Y ahí es donde entra la mentira, ¿no? Porque no es que sea Zero Cost, porque justamente Sí, parte de lo que pasa en ese tipo de sí, lenguajes que hacen optimizaciones en tiempo de compilación es que cuando ya. tienes programas muy grandes, tu programa tarda un montonal en compilar, ¿no? Pero bueno, Exactamente, sí, yo estaba pensando, claro, en empresas grandes, código de C++ puede tardar mucho tiempo en compilar, ¿no? sí, Muchísimo. muy bien. Pero claro, pues una vez que compila, se supone que ahí ya ha pasado varias barreras, ¿no? Entonces, tu código podría estar mucho más seguro y podría ser mucho más eficiente. De acuerdo. Y bueno, continuando con lo que estábamos hablando hace rato de los tipos progresivos, aquí está lo que habíamos dicho. Esto ya trae tipado, ¿no? Ya trae tipado. Y creo que bien vale la pena resaltar lo que resaltas de que no solamente son anotaciones, son tipos de verdad, ¿no? O sea, es un sistema de tipos que te manda a Sí, volar si no hiciste bien las cosas a diferencia del de sí. Python, ¿no? Sí, por ejemplo, ese IMD es más que nada una instrucción de bajo nivel de arquitectura. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que tiene Mojo es que es agnóstico al hardware. Es decir, no tienes que tener como un compilador específico para distintos tipos de hardware, sino que a través de esta estructura intermedia ya puedes como controlar a muy bajo nivel, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, para hacer cuestiones de optimización en deep learning, todo lo que es el tema de inteligencia artificial, tú no tienes este nivel de control, ese nivel de tipo de datos que va directamente hacia el hardware o hacia un CPU o hacia una GPU, ¿no? Entonces tienes que ocupar distintos tipos de framework y cosas así. En cambio, en Mojo es de manera nativa, ¿no? Viene directamente de forma nativa. Eso. Ok, qué interesante, interesante. Muy bien. Y bueno, si quieren ver más ejemplos en Mojo, hay un repositorio que no sé si es ese que enseñé hace rato, pero hay un repositorio que creo que sí es ese que enseñé. A ver, vamos a verlo por el README, me voy a dar cuenta. Ah, creo que no es el mismo, pero bueno, lo voy a poner ahí y que trae ejemplos de cosas hechas con Mojo y de cómo las puedes Sí. correr. Una de las Igual cosas voy que a me gusta. dejar un artículo ahí que escribí hace un tiempo, una breve introducción de Mojo, así que para los que les interese. Ah, perfecto. A ver, lo voy a enseñar. Dame un segundito y lo voy a poner por aquí. Y bueno. Lo que iba a decir de Mojo es parte de lo que dijiste, es que se lleva muy bien con cosas de inteligencia artificial, ¿no? Justamente Mm. de hecho, ellos dicen que para eso nació, ¿no? Sí, Aunque yo creo que tiene muchos, o va a tener muchos más usos que solamente inteligencia artificial, sobre todo si se logra una compatibilidad completa con Python, ¿no? mm, Imagínate correr Django y que sea
eh, Sí. pon tú unos 68,000 veces más rápido como lo pusieron ahorita, Mm. sino que sea 1000 veces más rápido nada más, ¿no? Entonces, Sí. sería una maravilla, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas de las bibliotecas de Python para inteligencia artificial, como Keras, como PyTorch, o el mismo TensorFlow, son códigos que están escritos en C++, eh, el código, el core, básicamente. Entonces, Python simplemente es una interfaz hacia el código de C++. Y eso obviamente genera un overhead en algún aspecto. Entonces, aunque pueda ser mínimo, también genera un overhead. Entonces, lo que hace Mojo es saltarse eso, ¿no? Quiere escribir directamente nativo, que todo esté escrito directamente en Mojo. Así que es una gran oportunidad y muy interesante, ¿no? O sea, esto que tú mencionabas antes, ¿no? El crear un lenguaje con una nueva sintaxis es algo que es muy doloroso para mucha gente, aprender un nuevo lenguaje, una nueva sintaxis. Entonces, esto de crear un lenguaje sobre otro, reutilizando su propia sintaxis, yo lo encuentro una muy buena idea. Y yo creo que Mojo podría volverse muy popular, cosas que Julia no ha podido hacer, por ejemplo, porque Julia tiene otra sintaxis. Y eso requiere también mucho marketing, una comunidad detrás, pero superar a Python es muy difícil. Entonces, partir ya con la misma sintaxis de Python te da mucha ventaja en la carrera, ¿no? Te partes en una mejor posición. Sí, y otra de las cosas que quería decir sobre Mojo y sobre todo sobre Modular es que no solamente están haciendo, bueno, no sé si ya están trabajando en él, pero su oferta, por lo menos aquí en la página, no solamente es un lenguaje, sino que ellos están vendiendo una plataforma ya, ¿no? Una plataforma entera Mm, para hacer bueno, son dos cosas, su plataforma para correr y un AI Engine, ¿no? Que mm, creo que todavía no lo tienen en público, pero están vendiendo toda una plataforma para eso y aquí está lo que te ofrecen. Entonces, la verdad es que se ve bastante prometedor, le tengo muchas ganas. Yo ahorita ya estoy haciendo experimentos con él, pero la verdad es que no me he sentado a ver mucho qué hacer, más bien a ver mucho, pero bueno, te digo, ellos están ofreciendo ya un ecosistema completo y eso sí, es bastante interesante, ¿no? Que no solamente es como Julia, que es un sí, lenguaje ahí. Algo que quería decir, eso que tanto que mencionas a Julia, es que este cuate que escribió el artículo que les enseñé hace rato, el de Mojo made the best thing that happened to programming o algo así. Bueno, que Mojo podría ser lo mejor que le ha pasado a la programación en 30 años. Habla de que una alternativa a Mojo es Julia, dice justamente eso, ¿no? mm, Dice, pues si no te gustó Mojo o no quieres usar Mojo, una alternativa de cómputo de alto rendimiento, justamente está Julia, que también está basado bueno, está basado en el LVM, ¿no? O no sé si en sí, MLIR, pero bueno, y justo yo creo que Mojo viene aquí no así a matar, pero viene a cubrir gran parte de lo que Julia quiso hacer, sí, ¿no? O quiere hacer. sí. Es que claro, con lo que te decía, ¿no? El tema de proporcionar otra sintaxis es muy difícil que alguien que programa en Python día a día durante años se cambie a otro lenguaje. Entonces Ujú, es bastante complicado, sobre todo si ya tiene mucho código de fuente, este tipo de cuestiones. Quizá Moyo trató de hacer la misma estrategia que se hizo con C y C++, ¿no? Porque al final C++ tenía compatibilidad total, pero le empezó a añadir abstracciones, ¿no? Ahora, después, hoy en día C++ ya algo totalmente distinto a C, porque le añadió muchas cosas. Y quizá en Moyo ocurra eso, ¿no? O sea, todo tu código Python se puede ejecutar en Moyo, pero además le vas a añadir nuevas funcionalidades. Y bueno, Julia ha sido un gran intento, pero todavía no ha encendido tanto como se esperaba. Yo creo que sí. a pesar de que ha estado en el curso del MIT, hay muchas empresas que están ocupando Julia porque también tiene un ecosistema empresarial, pero no, todavía yo creo que es muy difícil competir contra Python. Es muy complicado porque ataca directamente un nicho que ya está ocupado por Python. Eh, Distinto es el caso de Rush. Rush era distinto porque claro, trata de competir contra C, básicamente, pero entre medio no había ninguna otra alternativa, no hay como ningún intermedio, o sea, C y Rush son cosas totalmente distintas y traen cosas mucho más novedosas de lo que es C, pero de Python a Julia hay ventajas, pero no tanto, no tanto. He escuchado que Rust más bien quiere matar a C++ y que hay otro lenguaje que se llama SIG, no sé si has probado SIG, Mm. que quiere matar a C.
No sé si estás de acuerdo con eso. O sea, ¿a quién dirías que ataca más Rust? ¿A C o a C++? Bueno, es que, claro, C++ es como, no es tan solo un lenguaje de sistema, como podría ser la programación de drive, sistema operativo, bajo nivel, sino que también es una cuestión que está en muchas empresas de distintos tipos, porque tiene muchas más abstracciones para poder eh, modular tu código, escalarlo. Entonces C++ es mucho más amplio. Por ejemplo, en el caso empresarial, no sé hasta qué punto podría funcionar Rust, ahí no sé. Yo creo que atacar, lo que es, me imagino que trata de atacar los dos, ¿no? C y C++. Pero, pero no sé, Rust tampoco es simple de ocupar. Tiene muchas cosas interesantes, pero su sistema de manejo de memoria también es bastante sofisticado y puede ser no muy simple de usar. Sí, es otro de los lenguajes a los que tengo ganas de entrarle, pero bueno, aquí está Carlos, que está invitado al dojo para hablar de Rust justamente. eh, y dice, bueno, yo creo que está hablando de Mojo y dice que el que no sea open source es lo que realmente rompe a Mojo. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, creo que estoy de ¿Rompe en acuerdo qué con... sentido? Porque yo lo entiendo, lo puedo entender en dos sentidos, algo positivo o algo negativo. ¿En qué sentido lo dice? Yo creo que se refiere a negativo. A ver si ahorita me Vale, dice porque bien. en rompe en Chile podemos decir, oh, esto la rompe, y es Ah, como genial, ¿no? Pero creo que es sí, negativo. Bueno, es que, bueno, es una estrategia. En realidad lo que tratan de hacer ellos es, pero lo han dicho, es avanzar más rápido. O sea, cualquier persona que haya trabajado en open source sabe que muchas veces llegar a acuerdos, la comunidad está muy bien, pero si alguien tiene distintos puntos de vista, eso puede retrasar el desarrollo muchas veces. Entonces, y cuando tienes un equipo pequeñito trabajando en una idea donde están todos de acuerdo, eso en cualquier equipo sabe que van a avanzar más rápido, ¿no? Ahora, yo, si a largo plazo eso va a ser mejor, probablemente no, pero ellos creo que lo han dicho, o sea, lo van a liberar cuando ya esté más o menos estable. sí, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo en que tomar decisiones entre muchos, que es lo que pasa en open source, va a ser eso. O sea, no sé si has visto, Carlos, o si has visto tú las discusiones que se dan en Go, por ejemplo. Las discusiones que se dan en el lenguaje Go para que, bueno, este Manuel no lo ha mencionado mucho, ¿no? Para ponerle opcionales a Go se hizo una guerra ahí, ¿no? De varios meses, en la que el creador, o uno de los principales creadores del lenguaje que se llama, ¿te acuerdas cómo se llama este cuate? Se llama Bueno, Rob Ken Pike. Thompson es uno, ¿no? Ah, Rob Pike. Ken Thompson. Ajá, Rob Ken Pike y Thompson Ken es uno. Thompson, los dos Ujú. participaron en el diseño. Sí, y bueno, y Rob Pike, que siguió bastante metido ahí, se peleaba con todos para decirle por qué no meter opcionales, ¿no? Y luego una de las ideas de Rob Pike es que fuera retrocompatible por muchas versiones, ¿no? Y entonces él no Sí. quería romper nada de eso, y entonces se armó y el desbarajuste total que ganaron los que sí quisieron meterle opcionales, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las desventajas del open source, que no solamente participas en el trabajo, sino también participas en las decisiones, justamente, y entonces Mm. ponerte de acuerdo entre tantos es un problemón. Entonces, a mí me gusta esta estrategia que hicieron tanto con Swift como con ahorita Mojo, que espero que sea open source en el futuro, pero una vez que ya tenga como las bases sólidas bien puestas, ¿no? Que yo creo que Go también fue así, no sé si Go también fue liberado inmediatamente o también fue desarrollado dentro de Google por un tiempo, que creo que sí, pero Sí. bueno, Pero que- bueno, igual es un tema comercial, al final ellos quieren ganar dinero. O sea, claramente con Modular, cuando crean Modular es porque quieren ganar dinero. Y bueno, están en su derecho bueno, si ellos son capaces de crear algo realmente muy superior a Python, y bueno, se hacen millonarios rápidamente, ¿no? Y una vez que ya lo sean, lo liberarán. sí. Ah, bueno, ahí es parte de lo que te decía, ¿no? Que yo también he escuchado eso, que sí quiere matar a C. Rust está más enfocado en C++ por sus casos de uso. Y Java, bueno, Go quiere ser matado, Go quiere matar a Java. Me gustan mucho más los de nueva generación, pero te digo, bueno, no sé mucho sé de Java, pero no sé tanto de C++, entonces sí, Es que C++, espero que mira, si queremos pasemos a hablar de C++, pasemos. es, es un lenguaje que yo lo encuentro fascinante en el punto de vista intelectual. Cuando recuerdo empecé a programar, hace como el 2007, 2008 lo conocí. Fue de hecho uno de mis primeros lenguajes, junto con Python. Eh, y realmente, de hecho, bueno, programé en C antes un tiempo y después programé en C++.
Y realmente lo encontré fascinante. En ese tiempo ya era realmente interesante porque es como una navaja suiza, o sea, te da muchísimas opciones para hacer las cosas de distintas maneras, pero es muy fácil cometer errores. Ahora, una de las cosas que traía C++ y que yo lo encuentro en cuanto al punto de vista al diseño de software es la STL, la Standard Library, que es realmente extraordinaria. Probablemente una de las más extraordinarias en los lenguajes, en todos los lenguajes ocupados, C Sharp, Java, etcétera, que son como los lenguajes que tienen mucho, una biblioteca muy robusta. La de C++, que fue creada por el, ¿cómo se llamaba? Eh, a ver, Stefanov, Alexander Stefanov, que es el autor del libro Elemental Programming, que alguna vez lo he mostrado en mi canal de YouTube. Y él programó la STL, que es todos los paquetes, por ejemplo, de las estructuras de datos, ese tipo de cosas, operar sobre estructuras de datos. Yo lo encuentro realmente extraordinaria esa biblioteca. Y una de las cosas que tiene C++, y es que, bueno, proporciona muchas características que son muy relevantes. Por ejemplo, la metaprogramación, que muchos lenguajes después la empezaron a copiar, que era el tema de los tipos genéricos. Es decir, simplemente yo tengo una función, le añado un tipo T, por ejemplo, y puedo aceptar diferentes tipos de datos primitivos. Esto no es obviamente inventado por C++, pero sí lo modificó. Creo que Ada se basó en Ada, C++, creo, para crear su metaprogramación. Pero fue realmente una revolución. De hecho, aparecieron libros extraordinarios sobre ese tema. Hay uno que se llama Modern C++ Design, que era realmente extraordinario, me acuerdo de haberlo leído. Pero claro, era muy extraordinario porque uno iba aprendiendo cosas de lenguaje. O sea, aprender la sintaxis, la semántica del lenguaje ya era un desafío. Era algo realmente emocionante aprender cada cosa, pero aprenderlo, a dominarlo totalmente es algo que te puede llevar toda una vida. Extremadamente complicado aprender a usarlo bien. Y ya cuando fue el 2011, 2010 más o menos, cuando vino la gran revolución, la gran actualización de C++, que fue C++ 11, y eso cambió muchísimas cosas, porque lo que trajo principalmente fue uno de los problemas típicos que se le critica a C++, la inseguridad en su manejo de memoria. El tema de los punteros, todo ese tipo de cuestiones, eh, eh, asignar recursos en el constructor y liberarlo en el destructor. Era una cuestión que, claro, si te olvidabas de liberar la memoria en el destructor, había problemas, fuga de memoria, todo ese tipo de cosas que eran un desastre, ¿no? Entonces, lo que ellos implementaron fue los smart pointers, ¿no? Los punteros inteligentes. Eso fue realmente extraordinario, ¿no? Es decir, todos los objetos, todos los recursos que se asignan en C++ se basan a través de estos contenedores, de estos smart pointers. Y ya no tienes que de manera manual liberar la memoria, sino que se encarga directamente liberarla cuando dejas de usarla. No es un recolector de basura, porque la gente de C++ odia los recolectores de basura y realmente son enemigos acérrimos de Java, de todo tipo de cosas, pero sí los Spark Pointers fueron realmente una gran revolución. Y después de eso vino todo el tema de añadir cuestiones funcionales, las lambda. Hay autores extraordinarios de C++, de libros legendarios de programación. Por ejemplo, hay uno que se llama de Gerd Suter, de hecho, tú vas a escribir acá los nombres, que yo los estudié esos libros hace muchos años atrás. Scott Meyer, que son libros, por ejemplo, extraordinarios, que uno se llama Effective C++, que después salieron muchísimos libros de efectivo JavaScript, efectivo Python, efectivo C#. Bueno, ese primer libro fue del autor de C++. Realmente es una joya. Incluso si no ocupas C++, te podría servir igual, porque hay cosas de diseño de software y cosas así. Yo creo que C++, si tú lo aprendes a usar bien, es muy, muy, muy eficiente, muy, muy rápido, pero es muy difícil aprender a usarlo. Yo no sé si hoy en día vale la pena en ese sentido, porque requiere muchos años de esfuerzo para aprender a usarlo bien. Pero una vez que lo aprendes a usar bien, es como, wow. Es como una navaja suiza, como dijiste, ¿no? Es como un Sí, machete. sí, sí, ¿Es no, este es el que realmente decías? extraordinario. ¿No, verdad? ¿No es este el que decías? ¿De Sí, Effective ese C++? es, exactamente, sí. Esa es una nueva edición, actualizada a C++ 11 y 14. Ok. Esa era justamente mi siguiente pregunta sobre esto, si crees que vale la pena aprender C++ actualmente, pero dices que
depende, ¿no? Depende si le vas a Sí, dedicar el tiempo. bueno, depende. Yo creo que hay muchos conceptos interesantes de C++. Por ejemplo, la metaprogramación, el libro de Andrei te voy a escribir que es un nombre ruso. Andrei Alexandrikus. Se llama Modern C++ Design. Que claro, por ejemplo, yo podría, por un tema más que nada como de entender un poco lo interesante que puede ser la sintaxis de un lenguaje, lo sofisticado que puede ser, para explicarte un concepto en programación, yo creo que C++ es el mejor entrenamiento. Es como, no sé, ir a hacer CrossFit, ¿no? Realmente un entrenamiento intensivo. Ya después de esto, si tú sobrevives C++ a estos conceptos, a la metaprogramación, por ejemplo, o sea, ya, no, ya cualquier otra cosa es mucho más simple, yo creo, ciertamente. Sí, Incluso sí, el sí. lenguaje funcional, porque la atracción que requiere este tipo de cuestiones, aprenderlo bien, es el libro, el que está abajo, eh, ese, Sí. ese. Extraordinario Oye, ese libro. ujú, ¿y para qué tipo de sistemas tú que tienes experiencia en esto usarías C++ sí o sí? O sea, bueno, y creo que ahorita se puede pelear con Rust, pero ¿para qué sistemas usarías tú esto? Una de las cosas, antes de que continúes con la Sí. respuesta, una de las cosas que me llama la atención es Figma. Figma es esta aplicación de, es una de estas aplicaciones de colaboración para diseño que creció como la espuma, ¿no? En poquitos años fue vendida a Adobe por no sé cuántos miles de millones, ¿no? Figma Engineering. Y una de las cosas que me llama la atención es la tecnología que usaron justamente. Entonces en el front están usando, creo que WebAssembly, pero en el back están usando, su back está hecho con C++. Entonces me da, justamente, si han usado Figma, Figma es una de las herramientas que yo en la vida he visto fallar respecto a Sí. su colaboración es muy eficiente haciendo colaboración en real time, ¿no? Sí. Entonces dije, a ver, ¿con qué está hecha esta cosa? Y me puse a ver y está su backend está hecho con C++, ¿no? Y entonces normalmente te dicen como, sí. De hecho, lo acabo de escuchar hace poco y dicen, pues yo no usaría Rust para hacer un backend, ¿no? Porque es como usar una bazooka para matar una mosca. Estoy de acuerdo que en el 99% de los casos eso es cierto, ¿no? Pero si quieres hacer algo para cierto tipo de población, o sea, para cierto tipo de casos, lo tienes que hacer así sí o sí, ¿no? Lo que me llama la atención es que Figma desde el principio usaron C++ para hacerlo. Entonces, ¿para qué cosas tú usarías? O sea, normalmente te dicen, pues hazlo, por ejemplo, en Go, ¿no? Hazlo en Go y se va a comportar bastante bien. Y cuando tengas que escalar, lo repites y lo haces en C++, por ejemplo, ¿no? Que es más eficiente que Go. Pero ¿para qué tú lo usarías? Hablando de Yo sistemas creo web. que una primera respuesta sería para herramientas que están hechas para programadores. Es Mm, decir, por ejemplo, lo que hablamos al principio de este video, el tema de la LLVM, está escrita en C++, ok. ¿no? ¿Vale? Entonces eso ya te dice, o sea, compiladores, por ejemplo, TensorFlow está hecho en C++, o sea, todo lo que son bibliotecas que ocupan programadores, muchas de ellas están hechas en C++. Entonces, si alguien quiere construir una biblioteca, que, bueno, después puede crear una interfaz para todo tipo de lenguaje, ¿no? Donde requiere mucho rendimiento, un compilador, por ejemplo, un sistema operativo, cosas así, que son herramientas que ocupan otros programadores, que van a programar sobre ella. Bueno, C++ podría ser una gran alternativa. De hecho, la entrevista que le hice al creador de C++ hace como un mes atrás, 2 meses, en mi newsletter, yo le hice esta pregunta y él me dijo, bueno, donde tú quieras sacarle mayor rendimiento al hardware, es decir, donde haya una abstracción, y de hecho él da el ejemplo de la LVM y de diversos compiladores, ¿no? Donde tú quieras obtener mucho rendimiento, por ejemplo, la industria aeroespacial, por ejemplo, todo lo que ocurre en Tesla, tiene mucho C++. Entonces, todo este tipo de cosas donde quieres mucho control sobre el hardware, o sea, una capa de abstracción no tan grande, pero que te dé ciertas abstracciones para poder trabajar y sacarle mayor rendimiento al hardware, bueno, C++ puede ser una alternativa. Y también añadiendo el tema de todo lo que son software creados para otros programadores. Yo creo que eso puede ser la mejor alternativa. Ahora, una empresa, un software empresarial típico de cliente, facturación o algún tipo de cuestión así, quizás no es la mejor alternativa, C++.
pero sí donde requiere mucho, mucho rendimiento, videojuegos, por ejemplo, se ocupa mucho C++, ¿no? Sí, y bueno, parte de lo que dijiste es que vas a poder lograr ese rendimiento, pero te va a costar, ¿no? Porque no cualquiera Mm. puede escribir C++ efectivo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que C++ también lo que ha pasado es que la gente todavía lo piensa en C++ y lo piensa como si fuera C. ¿No? Pero C++ Ujú, ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ahora tiene cuestiones realmente interesantes como las funciones lambda, función anónima, tiene muchas características que lo hacen mucho más fácil de usar que hace 5, 10, 15 años atrás. El okey. tema es que muchas veces pasar código C++ escrito en estilo C, pasarlo a C++ moderno, es algo complicado. Es algo complicado. No es tan fácil hacer esa, ese traslado, esa conversión. Sí, no son tan compatibles, ¿no? O sea, no es tan No. retrocompatible más Claro, bien. porque como C++ se inició como un C añadiéndole clases, era esa la idea, en realidad. Pero después le empezaron a añadir más cosas, más cosas, más cosas, y muchos empezaron a seguir escribiendo como C dentro de C++. Entonces, cuando Sí, apareció todo el tema del 2011, apareció lo puntero inteligente, todavía hay gente que tiene problemas de memoria en C++, siendo que ya están los smart pointers, por ejemplo. Entonces, sí. claro, son cuestiones que, claro, los códigos bases no los puede reescribir y así como así, ¿no? Oye, Pero no, dime, sí, dime. solamente para terminar, yo creo que una de las cosas que C++ entrega es que yo, los más grandes programadores que he conocido en mi vida, a través de libros, de videos, lo que sea, todos programaban C++ en algún momento. Okey. Era realmente un lenguaje muy desafiante, muy desafiante. Incluso aunque no lo domine, yo creo que aprende muchas cosas. Sí, entonces creo que sí. O sea, es lo que iba a decir, que parte de aunque no lo vayas a usar en nada serio, probablemente aprenderlo o intentar aprenderlo lo máximo posible te puede hacer mejor programador de por sí, ¿no? Y otra cosa que te iba a decir de C++ es, si tú quisieras aprenderlo ahorita, ¿cómo empezarías? O sea, creo que nos enseñaste algunos libros, pero creo que todos los que vi ya eran como por lo menos intermedios o avanzados, ¿no? De Sí. cómo escribir código efectivo y cosas similares. ¿Cómo empezarías tú si quieres aprender C++ hoy? Mm, buena pregunta. Yo creo que partiría quizás con el libro del autor. Hay un libro porque él tiene dos libros. Uno que es como una referencia, o sea, que tiene todas las características definidas de C++, pero tiene otro que son principios de diseño, claro, en C++, que está hecho para iniciarse en el lenguaje. Yo creo Okey, que es un lenguaje que hay que iniciarse con un libro de un especialista en C++. Es muy okey, importante para que te enseñe él los principios desde la base. Eh, o sea, tomar un libro de un tipo que ya sea un experto, que nadie mejor que él te enseña el lenguaje, y ir aprendiendo así. Después, obviamente, con videotutoriales, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero hay libros que traen eso, ¿no? Y lo bueno que tiene C++ es que tiene bastante eminencia, bastante expertos, tipos que han dedicado su vida solamente a estudiar lenguaje, ¿no? Se especializaron en el lenguaje, como Scott Meyer, Gerd Suter, y son parte del estándar, ¿no? Del ISO, ¿no? Porque al final C++ es como todo un conglomerado de personas que han llegado a un acuerdo para añadir unas nuevas características. Entonces, claro, yo creo hay muchos de esos expertos que son como 5 o 6 en el mundo. Yo leería su blog o su libro, de los nombres ya los daba en el chat, así que ahí los puedes como compartir. Y buscaría información de ellos y en base a eso, y bueno, el mismo creador del lenguaje, ¿no? Yo siempre recomiendo leer el libro del creador del lenguaje porque nadie mejor que él te va a explicar los entresijos del lenguaje. Eso es fundamental. Sobre todo en un lenguaje tan complicado como ese, es bueno ir directamente hacia los expertos. perfecto. Y luego recomendarías ya estos que vimos, ¿no? Los de Effective C++ o algo más antes. Sí, exactamente, sí, esos son cuando ya sabes más o menos la sintaxis de C++ y ahora la pregunta es cómo lo hago de manera eficiente, ¿no? O sea, qué cosas tengo que tener en cuenta. También hay algunos libros que te enseñan, por ejemplo, qué herramientas ocupar para poder detectar errores o optimizarlo aún más, todo ese tipo de cosas, ¿no? Okey, Pero sí, C++ yo realmente es el único gran lenguaje que realmente la sintaxis es complicada de aprender. Mira lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Julia, Python, PHP, incluso Java, es verboso Java, pero es fácil de entender la sintaxis.
pero la sintaxis de C++, que tú a veces te equivocas en algún símbolo, es realmente un desafío aprender la sintaxis. Ya no estamos ni siquiera hablando del tema de la lógica, de resolver un problema, sino de escribir código, ¿no? Que llega a compilar. C++ ya ahí te pone una cierta barrera, ¿no? Eso es algo interesante. Sobre todo en la metaprogramación, que es realmente la parte más poderosa de C++. Ya me diste ganas de echarle un ojito a eso. Y bueno, sí, tienes razón que todas las cosas grandes que usamos hoy están programadas en C o C++, ¿no? O sea, hace rato iba a mencionar sobre Python, que dijiste que Python se usa para llamar módulos de C, por ejemplo, o cosas de C. El artículo lo menciona, el artículo de Moyo lo menciona, y dice que primeramente hay un overhead y luego hay, a veces no te puedes escapar de tener que tocar cosas en ese lenguaje, ¿no? Entonces dice, ¿para qué haces eso, no? Y entonces dice, pues mejor hazlo en un lenguaje que realmente desde el principio funcione por sí mismo. Yo hago la burla de Python y digo que Python es como jQuery para... ¿Alguna vez usaste jQuery? ¿Alguna vez has Sí. programado en JavaScript? Sí, 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 no, JavaScript lo ocupo, TypeScript también lo ocupo. sí. Pero bueno, TypeScript. la burla es que Python es jQuery para C, ¿no? O sea, es como una capa para hacer Sí, sencillo C, ¿no? O sea, porque en realidad la gran mayoría de las cosas que usamos en Python corren sobre C y solamente tienes, como tú dijiste, la interfaz encima para sí, usarlo a o en partir de ahí, binding. ¿no? Pero bueno, de estos libros es el que recomiendas es el de El del Programming Language. Principle and Practice using... Ah, ya, No, ya. el del 2014, ese, sí, ese. No, el de C++ Programming Language es la referencia, ese ya es una cuestión más complicada. Ok. ¿Y a todo C++ lo has visto? Sí, también interesante, también es para iniciarse, Es sí, introductorio. cualquiera de los Ok, dos, sí, sí, ok, ok. sí. Sí, Perfecto. no, bueno, C++, yo creo que después de aprender tantos lenguajes con el paso del tiempo y uno se da cuenta qué herramienta se ha mantenido en el tiempo funcionando, uno tiene que también sentir un cierto respeto por los lenguajes que siguen manteniendo la infraestructura del mundo del software. Y C++ es uno de los protagonistas de eso. De hecho, en la entrevista que le hice al autor, que su nombre es bastante confuso, difícil de pronunciar, pero es como Villan Strauss, Ujú. y él mencionaba eso, ¿no? Que al final hay muchas características que le gustaría añadir hoy en día, pero claro, si tú rompes algo con la versión atrás, puede ser crítico, ¿no? Puedes romper sistemas realmente de cuestiones que pueden incluso peligrar la vida de las personas porque están en todo tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, son sistemas muy críticos, hay que tener mucho cuidado cuando se añaden cosas nuevas. Sí, 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 de acuerdo. Y según yo, su nombre se pronuncia como Bjorn porque es como, no Bjorn, sé, ¿no? de esa. Sí, Ajá, esto es como una I, es como una I. sí, Según yo es como Bjorn Strostrup. Bueno, esto nunca lo he sí, escuchado pronunciado, pero según yo esto es Bjorn. Pero bueno, Bjorn. bueno, perfecto. Entonces, le entrarías con Arturo C++ y después Programming Principles and Sí, Practice en C++. Perfecto. Muy bien. Pues muy interesante, Camilo, lo de C++. Ya me diste ganas de aprender. Yo lo toqué, o sea, he escrito sí. líneas en C++, pero nunca hice nada ni siquiera medianamente Es que serio. claro, si tú ves, por ejemplo, C++ moderno, o sea, moderno, es otra cosa, es algo muy interesante. O sea, tiene cuestiones funcionales, el manejo de concurrencia es mucho mejor. El tema es que, claro, si tú ves cualquier tutorial de C++ que encuentras en internet, te puede enseñar C++ antiguo, ¿no? Las primeras versiones. Entonces, eso ya es otra cosa, es algo realmente tedioso, feo de utilizar. Pero si tú buscas desde C++ 11 en adelante, los Smart Pointer es algo maravilloso. Técnicamente algo extraordinario, como está hecho. Perfecto, perfecto, Camilo. Muy bien, pues ya, te digo, me diste más ganas de aprenderlo. Y bueno, no sé si estás de acuerdo que has escuchado, creo que se llama el principio de Lindsay, que dice que mientras más, algo que dijiste respecto a los lenguajes que han sobrevivido, ¿no? Y dice que en la tecnología aquello que ha sobrevivido por mucho tiempo tiene más probabilidades de sobrevivir en el futuro. No sé qué Es es, como una, ¿eh? es Eso, como el concepto de Taleb, ¿no? De antifrágil, ¿no? de ahí, Algo que se ha mantenido en el tiempo, es como que de ahí lo saqué, de ahí lo mantener. saqué. Ajá, creo que él lo nombra así como el principio de Lindsay, de que, Sí, o sea, el tiempo que ha vivido, sí, más bien el tiempo que va a vivir es proporcional al tiempo que ha sí, vivido, ¿no? Entonces,
la telefonía común, por ejemplo, ¿no? Es Sí. muy difícil acabarla porque ha vivido mucho tiempo y entonces yo lo pienso como que está echando raíces la cosa, ¿no? Y entonces está Sí. metida en muchas cosas la tecnología. Lo mismo con C++, ¿no? O sea, Sí. la verdad es que Rust es muy bueno y todo eso, pero no sabemos qué le va el futuro, ¿no? O sea, no sabemos, ha Claro. pasado muchas cosas contra algo muy probado que ya existe como C++, ¿no? Sí, y lo que pasa es que muchas veces no tiene tanta fama C++, porque no todos los programadores nos enfrentamos a desafíos técnicos tan sofisticados como crear un compilador o cuestiones así, ¿no? Que requieren mucho capacidad técnica, por ejemplo, para dominar el lenguaje y también capacidad lógica, ¿no? Para poder resolver un problema de esa magnitud. Entonces, pero sí, si uno empieza a ver en qué están diseñados los lenguajes, los kernels, la base de datos, otros compiladores de otro lenguaje, uno va a empezar a ver ahí C++, C++, C quizá por ahí, C++. Eso algo te dice, algo te dice. Y al menos uno tiene un cierto respeto por un lenguaje así, ¿no? Como dice, vale, por algo lo usaron, ¿no? No se pueden equivocar tantas personas inteligentes en este mundo. No se pueden estar tan equivocados, ¿no? De Por acuerdo. algo lo usaron. Entonces, yo creo que eso igual es importante, conocer la historia y saber que este lenguaje ha sobrevivido en el tiempo y mantiene muchas de la infraestructura hoy en día de Internet, ¿no? Entonces, es un lenguaje y sigue evolucionando hasta el día de hoy. Así que yo creo que al menos hay que conocerlo y ver un poco, echar un vistazo a qué características tiene y sin duda te va a hacer mejor programador, incluso si eres un programador funcional, ¿no? Que tiene todo este tipo de otra rama totalmente diferente. Incluso si estás en ese lado, yo creo que aprender C++ algunas cuestiones te va a enseñar muchísimo. Perfecto, Camilo. Bueno, bueno, vamos a traer a este Manuel para que nos hable del otro lenguaje que lo quiere matar, que es Carbon, ¿no? No sé si has leído o Bueno, escuchado. de Carmo sí, vi que el anuncio, pero no sé, bueno, sí, no sé realmente de qué va. Pero Sí, claro, es que esto pasa siempre, con los lenguajes ya son más o menos antiguos, como C, C++, siempre lo quieren matar, ¿no? O sea, esto siempre es como el objetivo final, matarlo. Ahora quizás, volviendo al tema al principio, de Moyo pueda tener quizás no matar, pero sí ir reemplazando a poco, porque tiene una compatibilidad total, o al menos eso aspira, ¿no? Tiene una compatibilidad total con Python. sí, que yo creo que lo iba a decir hace rato que estabas hablando de eso, que yo creo que va a pasar exactamente lo mismo con C++, que pasó con C++ con Moyo, ¿no? Que nació con la idea de continuar Python, pero a final de cuentas va a ser tiene que evolucionar por su lado, ¿no? Si no están Sí, atados por algo, tiene que evolucionar por su lado y entonces Moyo va a seguir cambiando. Ahora, sí. algo que tú me enseñaste y que no, yo no había pensado eso, es que el lenguaje es diferente de su implementación. Eso es algo que tú has dicho varias veces, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que el lenguaje no es su tiempo de ejecución o no es su compilador. O sea, el lenguaje es una cosa, la definición del lenguaje que está en algún lado, y Sí. luego las implementaciones de ese lenguaje son otra cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces, Exactamente, sí. Sí, ajá, exactamente. O sea, el lenguaje es lo que vendría siendo en términos simples la sintaxis y la semántica combinada, ¿no? La gramática. Yo puedo definir la sintaxis de un lenguaje en un papel y esa es la sintaxis, ¿no? O sea, ese es el lenguaje, la gramática. Pero la ujú, implementación puede ser de distintas formas. Entonces podemos tener intérpretes incluso de C++, compiladores. Bueno, hay muchos compiladores de Python, PyPy, de hecho hay muchos otros, no me acuerdo el otro, pero el intérprete es el de CPython. Entonces la implementación se puede hacer de diversas formas, ¿no? Que hay implementaciones más adecuadas, claro, por ejemplo en C++ hay intérpretes, pero no tiene mucho sentido ser un intérprete de C++ porque en realidad su gran fortaleza es su sistema de tipo, el tema de la metaprogramación que se tiene que hacer en tipo compilación, por tanto un compilador es mucho más adecuado, ¿no? Pero C++ tiene GCC, Clang, tal de compilador de C++ de Microsoft, bueno, entonces hay muchas implementaciones del lenguaje. sí, y eso es lo que iba a decir de Moyo, o sea, aunque Moyo comparte la sintaxis con Python, no es Python porque la manera de correrlo es diferente, la manera en la que te piden que Exact- escribas tus archivos es diferente, ¿no? Exactamente. Justamente, o sea, creo que ya se empieza a separar desde ahí, te digo, porque sí, es cierto que comparten sintaxis, pero todo lo demás es diferente, ¿no? Su tiempo de ejecución es diferente, dónde y cuándo se debe ejecutar es diferente, entonces yo creo que desde ahorita ya empezaron a divergir y entonces van a divergir todavía más, pero bueno, es una idea interesante que se hayan agarrado por lo menos la sintaxis. Y lo que decía de Carbon es te digo que vamos a traer al que se ha metido un poquito más en esto y bueno, ya se escribió varios artículos,
para varias páginas, Manuel, que él sí le tiene fe a Carbon, ¿no? Y ya, eso es lo que iba a decir. Claro. Sí, sí, que es un lenguaje, es también de Google, según yo. Se está desarrollando dentro de Google y parece Sí, que sí es open source desde el principio. Y bueno, y la otra cosa que iba a decir sobre por qué no se ha muerto C++ es porque sigue evolucionando, ¿no? Como tú dijiste, le han metido muchas nuevas sí. cosas y el C++ de ahorita no tiene nada que ver con el de hace 10 años, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que, bueno, todos los lenguajes están evolucionando de cierta manera. Creo que C también va a hacer alguna actualización. Sobre todo algunos temas que son como el tema de memoria. Creo que algo del ISO de C, creo que algo escuché hace un tiempo que iba a actualizar. No sé en qué estará eso, pero creo que también va a ser una actualización. Y sí, C++ sigue evolucionando y eso es interesante. O sea, el lenguaje que evoluciona, pero de manera precavida, sin añadir características muy novedosas o revolucionarias que rompan las versiones anteriores, sino que son más o menos bastante conservadores sus cambios, pero siguen manteniendo lo principal de C++, que es el tema del rendimiento, ¿no? O sea, los compiladores son muy eficientes. Y hay muchos tipos de compiladores muy buenos, además. Entonces, eso lo hace una alternativa muy buena para crear herramientas para programadores. Sí, de acuerdo completamente. Muy bien, Camilo, pues la última pregunta sobre esto es si tú crees que es un buen lenguaje para empezar o empezarías con otra cosa. Bueno, yo creo que bueno, una idea es comenzar con dos lenguajes. Al menos yo cuando empecé a programar, empecé con Python y con C. Uno me enseñaba la parte, me dedicaba simplemente a la parte lógica, resolver algoritmos. La barrera de la sintaxis es bastante suave, que en este caso Python. Y el otro me enseñaba cuestiones de abstracción. O sea, al final la abstracción, por el tema de los punteros, reserva de memoria, que es más bajo nivel, como es C. Y después pasé a C++. Yo creo que aprender dos lenguajes en paralelo es una buena alternativa para iniciarse en programación hoy. Eh, Elija los lenguajes que quieran, pero uno que sea un poco más bajo nivel, que que te obliga a entender conceptos que están más cercanos al hardware, como los punteros, la referencia, la memoria, todo ese tipo de cuestiones. Y otro que es simplemente que puedas correr libremente resolviendo algoritmos, donde la sintaxis sea muy fácil de usar. En este caso creo que no hay ninguna otra mejor alternativa que Python hoy. Eh, Así que el otro lenguaje puede ser varios, puede ser incluso C, incluso Rush podría ser también por el manejo de memoria. Eh, pero sí, yo creo que todo lenguaje puede ser una buena alternativa para más o menos cubrir el espectro del lenguaje. eh, y ya después puedes ir a lenguajes funcionales para que te abran un poco más la cabeza, ¿no? Te la vuelves. Sí, sí, se me Sí. hace, se me hace interesante esa forma de aprender. Pues muy bien, Camilo, pues muchas gracias por esas dos temas que tratamos, por Moyo y por C++. A ver si un día puedes venir a darnos una demostración de alguno de los dos. Sí, Eh, bueno, ahora para el 11 de noviembre tengo que hacer un workshop de Mojo, así que debo tener bastante código, así que ahí puedo venir a mostrar ejemplos. ¿Ya tienes Sí, idea de qué vas a hacer? O sea, creo que una de las cosas que me ha tenido ahorita de Moyo es que, sí está padre, pero no tengo idea de cómo probarlo seriamente, digamos, ¿no? sí, bueno, yo creo que voy a hacer alguna cuestión con algoritmos combinatoriales, que es como de mi campo de investigación. Entonces ahí ya tengo código en Python hecho. Ah, Lo voy a pasar directamente a Mojo. Y cosas de Machine Learning que no son tan complicadas, o sea, que no tengo que ocupar tanta biblioteca de Python, sino que redes neuronales, cuestiones así que no lleve tanto código. Y eso, hacer experimentos así, pues, es una buena opción para mostrarlo en ese workshop. qué buena idea. Sí, está también bien el experimento de ver si puedes trasladar directamente el código de Python a Moyo y a ver qué Claro, pasa, ¿no? Estaría claro, a bueno. ver si es tan fácil como se menciona. Sí, sí, perfecto. Muy bien, Camilo. Y pues bueno, Bueno, para fue un cerrar, gusto, Héctor, un gusto. no, ajá, para cerrar, quería preguntar qué andas Sí. leyendo recientemente o qué andas aprendiendo aparte de Bueno, Moyo. sí, bueno, como tú sabes, publiqué mi libro hace un poco tiempo, el de Principios de Programación, y ahora estoy escribiendo otro libro, estoy comenzando, que es, de hecho no lo he comentado, así que va a ser la primicia de acá. No lo he comentado. Pero es un libro que tiene que ver con lo que estoy leyendo ahora, ¿no? Que es un libro sobre un poco cómo la inteligencia artificial, eh,
por ejemplo, ChatGPT va a afectar la escritura humana, ¿no? O sea, cómo la escritura humana se va a llevar con la escritura artificial. Entonces, para eso tengo que estudiar un poco la historia de la escritura humana para pasar después al tema de inteligencia artificial. Entonces, estoy leyendo este libro, que tengo ahí con varias notas, ahí, que se llama, a ver, Ándale ahí. Una no sé si historia de la alcanza a lectura, ver. ¿no? Sí, una historia de la lectura. Sí, ahí, una historia de la lectura. Bueno, una historia de la lectura de Alberto Manguer, que es un especialista en este tema. Entonces explica un poco cómo se inició la lectura humana y que antes la lectura humana era oral, de hecho. De hecho, leer en silencio era algo mal visto y era muy raro. Eso yo no lo sabía, así que lo descubrí aquí, que todo el conocimiento se pasaba de manera oral. Entonces, cómo tú expresabas algo era muy importante de manera oral. Si te encontrabas leyendo un libro en silencio, era como casi algo prohibido, ¿no? Algo Eso muy no lo curioso. sabía. Ajá, no Sí, algo sabía muy eso de... curioso. De hecho el tema de leer en silencio es algo relativamente moderno, en realidad. Antes era todo oral. Y este Sí, otro libro, que se llama La ciudad antigua, de un autor que se llama Fustel de Collage, que es francés. Así que ahí lo se alcanza a ver. Ahí. la ciudad antigua. ¿De qué trata ese? Es un poco lo que trata de la historia de Roma y de Grecia, cómo era la sociedad en su época, cómo se relacionaba la gente, básicamente, cómo era el día a día de la ciudad, de esas dos grandes naciones que no han influido totalmente a Occidente, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos hoy en día está influenciado en cierta manera las leyes, la política, en lo que hacía el Imperio Romano y Grecia. Así que, bueno, y ahí también te ha comentado un tema de la escritura, ¿no? Así que estoy leyendo un poco eso, de historia de cuestiones para mi siguiente libro que voy a empezar a, que ya estoy escribiendo, ¿no? Perfecto. Muy bien, Camilo. Pues interesante, interesante esto que estás leyendo. Te iba a decir que de la escritura también leí eso hace poquito, ¿no? Que justamente el lenguaje escrito ha cambiado mucho, ¿no? Antes escribía con casi casi con puras mayúsculas y todo pegado, sin espacios, sin símbolos de admiración. Y entonces era más que comunicar ideas puramente, era como un recordatorio de lo que, o sea, era una sustitución a la retórica, ¿no? Porque antes es, si quieres contar algo, te lo aprendes todo y ni modo, así lo traes. Y después fue como, es trasladar directamente el lenguaje hablado a una cosa escrita, pero si no sabes cómo leerlo, si no sabías cómo leerlo o cómo darle sentido, pues entonces no ibas a poder entenderle. O sea, alguien que no tenía el conocimiento de eso no podía leerlo. Y creo que tiene todo el sentido con lo que dijiste, de que yo tengo estos que son como mis anotaciones para después leérselas a alguien, ¿no? O para justamente continuar con lo que antes era la tradición oral, ¿no? Y entonces no tenía sentido que yo te pasara esto porque muy probablemente no lo ibas a entender porque no tienes las suficientes marcas, digamos, para que se pueda entender como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, sí, No, es sorprendente y de hecho esto se puede conectar un poco con el tema de los lenguajes de programación, que también son lenguajes, pero formales, y es que la escritura, el sistema de escritura que tenemos hoy en día, muchas culturas, de hecho leyendo este libro aprendí que muchas culturas no pudieron sobrevivir a través del tiempo porque no tenían un sistema de escritura, de hecho. Había muchas culturas que no tenían, solamente era oralidad, no tenían un sistema para poder escribir y poder dejar para sus nuevas generaciones lo que han aprendido con el tiempo, ¿no? Entonces, las escrituras que tenían un sistema o una lengua escrita eran las que tenían más probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y de hecho, esas son lo que estamos hoy en día, ¿no? Que pudimos sobrevivir gracias a que se pudo desarrollar un sistema de escritura, ¿no? Entonces, el poder de los símbolos, de poder interpretarlos, de tener una lengua para comunicar, ¿no? Es algo realmente sorprendente, ¿no? Y en la informática también pasa lo mismo, ¿no? Tener lenguaje de distinto tipo que construyen todo lo que vemos en la tecnología es algo sorprendente la capacidad que tienen este invento que es un invento humano, ¿no? de acuerdo. Pues muy bien, Camilo, muy interesante. Pues te esperamos aquí con los ejemplos de Moyo para la siguiente vez. ¿Cómo Sí, ves? totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Héctor. Siempre estoy muy feliz de estar aquí, así que como en casa. No, gracias por venir, por la disposición y por el tiempo y también por la flexibilidad porque ya es bien noche, ya no son las 12 de la noche. Sí, las 12, sí, sí, totalmente. Listo. Bueno, pues este capítulo se publica yo creo que mañana en YouTube y gracias a todos los que estuvieron por aquí. Camilo, que descanses. Vale, nos vemos. Noche, Chao. adiós.